Natalia Madrueño estudió la licenciatura en Letras Hispánicas y un máster en Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana, expedida por la Universidad de Barcelona. Escribe ensayo, cuento y minificción. Ha publicado algunos de sus textos en distintas antologías, periódicos y plaquettes digitales. Ha dirigido talleres, mesas de lectura, promoción de escritura creativa y charlas con escritores juveniles como Kevin Brooks, Antonio Malpica, Loreto Sesma, entre otros. Pertenece al jurado 2019-2020 del programa de fomento a la lectura y expresión escrita de la Universidad de Guadalajara y del concurso de minificciones desde el encierro 2020 de la editorial universitaria. En diciembre de 2018 recibió a la poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2018 y Premio Phil 2018 con su ensayo dedicado a su obra narrativa. A Natalia, además, le gusta el café, las manos y la música. Bueno, ya sabes que tenemos el medio superior, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en cuarto semestre, súper decidida a estudiar medicina, tal cual, ¿no? Porque mi hermano mayor es médico y me gusta mucho, también me llama mucho la atención esta parte de la medicina forense. Entonces yo quería ser médico forense en realidad. Pero en quinto, eso fue hasta cuarto, ¿no? Primaria, secundaria y prepa hasta cuarto semestre, yo estaba súper segura que iba a ser médico. Y en quinto semestre, pues empecé como a acercarme más a los libros, yo ya leía, pero tomaba la lectura más como un espacio de suspenso o de suspensión entre, digamos, lo académico o de, no sé, ya ves, la etapa juvenil, ¿no? Y como que me refugiaba en la literatura o en la lectura, pero propiamente yo no había pensado nunca en una carrera como escritor o con la lectura, porque pues a mí siempre yo veía y le preguntaba a profesores y me decían, no, nunca te va a ir bien, tú ve cómo le va a tu hermano, como doctor vas a ganar muy bien, tienes buenas notas, aprovecha, eres inteligente y bla, 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 ¿no? Hasta que un día me encontré por ahí a una maestra que, por el contrario, fue la única que me dijo, bueno, es que al final tú tienes que decidir qué prefieres más, qué te gusta o qué te satisface más, ¿no? Si las letras o ser médico, y decía ella, porque pues ser exitoso en realidad al final no es como tener dinero, ser exitoso es alcanzar la felicidad que tú necesitas para vivir de alguna manera. Entonces, como que me impactó y seguí leyendo y escribiendo y le gustaba lo que hacía a los maestros y como que ya por ahí decidí y estudié letras hispánicas. Así fue como, yo creo que el acercamiento, aunque en un principio no te voy a mentir, fue siempre como una lucha constante entre la medicina, la literatura, ¿no? Y las dos son como muy separadas, aunque, por ejemplo, mi hermano que es médico, es chistoso porque él es médico, pero lee un montonal también y escribe. Entonces, digo, bueno, podría haber sido también, pero no me arrepiento, la verdad es que me gusta mucho mi carrera. Escribía mucho cuento. Yo siempre les digo, les hago la broma a mi sobrina, ¿no? Yo le hago el cuento, porque, o sea, siempre he escrito cuento. Siempre, siempre, siempre. Y, o sea, pero cuentos más o menos de extensiones de entre una y dos cuartillas. Era lo que más hacía, ¿no? Entonces, es como lo que más escribo desde que estoy en la prepa. Luego entré a la universidad y ahí en la universidad en letras, pues es leer a montones, un montonal. Pues es la licenciatura en letras, ¿no? Y nos piden escribir también mucho análisis literario, ensayo literario y crítica literaria. Ahí en toda la carrera, la verdad es que también dejé un rato de escribir de manera como más personal y creativa y tuve que ser más académica, pero enfocada a la literatura, es decir, haciendo literatura comparada, análisis literario, etapas, géneros, pero sin dejar de escribir, en realidad. Y bueno, después llegó la minificción, empecé a leer, cayó a mis manos un libro que se llama Crímenes Ejemplares de Max Aub, y ese libro, súper breve, muy denso, fuerte para algunas personas,
En la actualidad tal vez podría incluso ser un poco censurado, pero la verdad es que a mí me encantó el libro y yo dije, yo quiero también hacer lo que él hace, decir con pocas palabras un montonal, ¿no? Y que la gente que lo lee puede además suponer lo que no está escrito, está como esa doble historia, ¿no? La que está escrita y la que no. Pero la que no está escrita, te la muestran con ciertos detalles y ahí también está como lo difícil del escritor de minificción y que yo alcancé a de pronto percibir en Max Aub y que es lo que me gustó. Yo creo que ese fue como el parteaguas. Se llama Obsesión Roja y dice, Obsesión Roja es el título y como digamos que a manera de epígrafe dice, Max Aub estuviera sonriendo. Todas las mañanas dejaba mi casa impecable, limpiaba todo lo que se tuviera que limpiar. Incluso, en algunas ocasiones, lavaba las cortinas 2 veces al día, ya sabe, por aquello del polvo y los virus que nunca vemos. Pero sabemos que están ahí. Fue por eso, por su inconsciencia, porque no soportaba imaginar que mi esposo y su amante habían aprovechado alguna de mis salidas al supermercado para revolcarse en mi cama sin quitarse los zapatos sucios, y además, seguramente feos. Pero la verdad es que sigo escribiendo cuento y ensayo, aunque ya me dedico más a la minificción. Se llama Amenaza. Hasta que la muerte los separe, y Juan Carlos, sin saber lo que le esperaba, aceptó. Así somos poquitos de Jalisco. La Perla, Hermosillo, Silvia Udave, Juan Carlos Gallegos. Se llama Todos deberían tener miedo de dormir profundamente. Dedicado a Emiliano González. Pasó una noche en que desperté deambulando en mi cuarto. En ese momento sentí cómo la piel se desprendía de mis músculos mientras un aire frío corría por en medio. No sabía qué pasaba, pero ahí estaba él, acostado en mi cama y usurpando mi cuerpo. Desde entonces, otro vive mi vida y mi espíritu no ha conseguido salir de penumbria. Lo más triste es que nadie nota la diferencia. Lo escribí pensando en unos textos que me pidieron para una publicación reciente, que ya me adelanté poquito, ¿no? Pero no hay problema porque me dijeron que no pasaba nada si ya estaban publicados. Aquí, pues bueno, te digo, me gusta mucho Emiliano González, el género así como de terror y la fantasía, de lo que uno cree que no es posible, pero al mismo tiempo, ¿por qué no? Etcétera, ¿no? Podría ser como realismo mágico también. Los asesinatos. Ya. Sí, pero a manera de denuncia, como dices tú, ¿no? Nunca manera de emular, no, para nada. El género negro, le llaman la novela negra, me gusta mucho. Es de lo que más leo de pronto. Y llevado a la minificción. Sí, también. Este se llama Cuadro al óleo, vampiro multicolor. Hombre desangrándose en los escalones de un patio. Su mirada está perdida, al igual que sus ilusiones. Culpa el último trabajo del que lo despidieron, y a su esposa, porque le arrebató a su hija y hogar. Entre flores y árboles, la sangre escurre de su brazo izquierdo. La mariposa se alimenta de la glucosa y sodio del brebaje rojo, mientras la polilla gigante se lleva su último aliento. Mi proceso creativo va de... yo siempre, es que es muy raro, pero yo creo que la escritura es como una especie de oficio, ¿no? O sea, hay que practicarla. Y pues obviamente hay que practicarla. Más que mi proceso creativo es como leo mucho, es lo que sí hay que hacer. Yo siempre digo, antes de ser escritor hay que ser lector. Entonces yo sí leo mucho, yo voy por ese camino y por esa idea tajante de que para escribir hay que leer. Entonces, bueno, leo mucho, mientras leo tomo café, me gusta mucho el café, y después empiezo a pensar o imaginar historias de todo tipo, sobre todo de género negro o de fantasía o terror, que es lo que más me gusta, pero siempre dándole la posibilidad de existir, ¿no? Como el primer texto que te leí de Emiliano, que está dedicado a Emiliano González, en donde pues a mí nadie me asegura que si un día me duermo, realmente otro espíritu no va a llegar a tomar mi cuerpo, yo voy a quedar deambulando en penumbria, ¿no? Que es como un mundo que inventó Emiliano González. No sé, ese tipo de cosas me gustan.
leo y después imagino muchas posibilidades. O sea, a veces estoy así como acostada y viendo la tele y de pronto si hay alguien, o no sé, o al mediodía X, y si hay algo que se me ocurre, empiezo a platicárselo a quien tengo más cerca, ¿no? Oye, ¿tú crees que es posible que si un día estás acostado realmente se abra un hoyo negro de la nada abajo de tu cama y salga algo que te absorba? Y me dicen, no, o sí. Y entonces empezamos a platicar, empiezo a imaginar, empiezo a construir y ya lo escribo casi ya cuando ya está bien pensado, no soy así como que, yo no soy alguien que se sienta y escribe ideas y así, no. O sea, como que pienso ideas, o una historia más bien, pienso una historia, pienso la historia completa, y ya después cuando me siento a escribir parte de la historia, pero ya no completa. O sea, ya de todo lo que escribí, de todo lo que me imaginé, no escribo todo, sino Claro. que la mutilo de alguna manera, y lo que decidí no escribir, empiezo a pensar qué detalles voy a colocar para aquello que decidí no escribir, el lector pueda suponerlo. Así, un sujeto X que le pasa tal cosa. Y luego a partir de ahí empiezo ya a hacer todo lo demás, ¿no? A ver, pues mi sujeto X va a ser mujer, o mi sujeto X va a ser hombre, necesita ser hombre, o mi sujeto X necesita ser un niño, o un monstruo, ¿no? No sé. Y a partir de ahí, después de que pienso en el sujeto, en la historia primero, luego en el sujeto, como que ya me concentro en él y ya empiezo, te digo, a mutilar y a sembrar más ideas alrededor de, pero casi siempre termino mutilando la historia. O sea, pienso una historia enorme, lineal, siempre lineal, luego como que la empiezo a fragmentar y ya después decido cómo voy a contar esa historia que he decidido fragmentar, ¿no? A veces empiezo por el final, a veces por el principio, etcétera. Ya cambias la estructura. Oye, ¿cuál es de tus historias alguna que te hayas enamorado o cuál es como tu favorita, digamos, ¿no? Que recurres a ella constantemente. Fíjate que hay dos que me gustan mucho porque, bueno, hay una que me gusta mucho que compartí con los minificcionistas pandémicos que se llama Desaparecida, por lo que significa. Porque yo creo que en el mundo, yo creo que en general vivimos en una época en la que, pues, o sea, sales a la calle, sobre todo siendo mujer, y ya no sabes si vas a regresar, ¿no? A tu casa. Y a mí me impresiona mucho, por ejemplo, que en mi estado hay una glorieta dedicada a gente desaparecida. O sea, todos los días, ese es el pan de cada día, ¿no? Así todos los días, todos los días. Pues las personas que desaparecen, a estas personas que no regresan a sus casas, son personas muy cercanas por cosas a veces como hasta tontas, ¿no? O sea, desapareces al otro, a quien quieres en apariencia solo porque ya te dijo que no, o por muchas cosas. Entonces, bueno, ese texto de Desaparecida me gusta mucho porque yo empecé a escribirlo pensando primero desde la voz, o sea, como que, bueno, en poesía le llaman voz poética, ¿no? En narrativa le llamamos narrador, tal cual. Entonces, bueno, pero a veces confundo y ya iba a decir mi sujeto lírico. Bueno, mi narrador, mi personaje lo pensé desde la voz del asesino. Entonces, para mí eso era como fuerte, pero quise hacer la historia desde la voz del asesino. O sea, ¿cómo sería? ¿Qué estaría recordando, pensando el asesino sobre su desaparecida, ¿no? A quien él desapareció, porque él fue a eso. Y pues mi minificción me gusta porque como que siempre escribes cuando se trata de estos temas tan delicados, escribes la acción o la historia desde la perspectiva o desde la visión del familiar al que se le desaparecieron a la persona, o desde la perspectiva del mismo desaparecido, ¿no? Del sujeto maltratado. Y yo aquí quise hacerlo desde la voz del verdugo, porque se llama entonces Desaparecida. Te extraño con cierto desencanto, en partecitas, como lo acordamos aquella vez, ¿te acuerdas? O tal vez fui yo quien lo acordó. Extraño tu aroma, tu risa, tu inmediatez cuando sabías lo que quería desayunar. Extraño tus líneas y tus curvas. Quizás sea porque sigo amando tu sexo y la idea que tengo de ti ahora que no estás. Pero a ti,
lo que es a ti agrupada, completita, no te extraño. Te quiero ahí, justo donde frente a ti me desnudé tantas veces sin pudor, donde me hacías el amor tantas veces nos diera la gana. ¿Fuera yo quien te fornicaba sin razón y sin mesura? Te extraño allá donde me dijiste adiós cuando nos avisaron que debíamos permanecer juntos, guardados por la cuarentena. Extraño de ti incluso esa última vez en que dijiste no. Objetivo claro del texto, ¿no? Y yo tengo claro mi objetivo, y mi objetivo o mi propósito del texto no es hacer una apología del verdugo. O sea, yo no lo estoy defendiendo a él. De hecho, o sea, si lo lees, o sea, ¿cómo es posible? O sea, él está hablando de las partecitas, ¿no? O sea, de ella. O sea, yo estoy asumiendo, bueno, estoy queriendo dar a entender que como incluso que la destazó, porque después habla en una parte en donde la extraña completa o agrupada, ¿no? Y no en pedazos. Pero, yo creo que más que escribirlo por mí, lo escribo por la necesidad de decir y de hacer y de mostrar esa, o de hacer que la otra persona alcance a no sé, como empatizar con el otro. O sea, dejar de ser yo para ser el otro, ¿no? Nunca a favor de la voz poética o del narrador en este caso, sino del objetivo o del propósito general del texto. O sea, aquí entonces yo también entiendo o quiero pensar que el lector pues es lo suficientemente capaz de entender que no es una apología o que no estoy defendiendo a nadie, sino que estoy denunciando o que estoy haciendo o que quiero hacer o que quiero sensibilizar un poquito sí, o sea, hacer que el otro, el lector alcance a entender esa otredad, ¿no? Lo que pudo haber sentido la mujer al vivir todo esto. Entonces, pero bueno, al final de cuentas también la minificción pues se da para mucho y da para muchos lectores y para interpretaciones, ¿no? O sea, yo te estoy explicando mi visión como escritora de esta minificción, pero me acaba de pasar a mí, por ejemplo, que un vecino lo leyó y él estaba seguro de que se trataba de un divorcio. Y me dijo, o sea, así literal, o sea, me dice, oye, fíjate que me identifiqué mucho con tu texto porque yo estoy pasando por lo mismo, ¿no? Extraño a mi ex esposa. Y yo oye, pero tú y yo estoy pasando por lo mismo, ¿cómo? ¿Que la quieres? Sí, ya sé. No, es que yo lo dejé, yo escucho mucho a las personas, ¿no? Yo soy muy callada, pero porque me gusta escuchar. Y me decía él, o sea, él me explicó todo, ¿no? Es que me estoy divorciando, extraño mucho a mi esposa, la extraño en los pedazos de la casa, y él, o sea, él hizo su interpretación, ¿no? Y eso también se me hizo padre, porque esa también es la parte que juega el lector en la minificción. Es como el cómplice del escritor y da esa posibilidad. ¿Tú qué características dirías que son importantes dentro de la minificción? Yo creo que yo sí pienso mucho en el título, ¿eh? Para mí el título también cuenta, literal. O sea, yo siempre pienso así, el título debe contar. Y cuando digo debe contar, significa que debe narrar parte también de la historia. O sea, yo aprovecho el título para contar lo que no puedo decir en la minificción. El título entonces para mí es muy importante porque al ser tan breve el texto, hay que aprovechar la herramienta del título, yo creo. Otra parte fundamental, obviamente, sí es el juego o el diálogo del lector con el escritor y el texto de intermediario. Y si esto es importante, entonces yo también no tengo por qué limitar mi texto a decir, sí, es la voz de un verdugo, o sea, ¿por qué no? Si a alguien le parece que es la historia de un divorciado, a mí me parece bien. O si es la voz del novio despechado, pues bueno, podría ser. Así es que eso yo creo que sería lo segundo en lo que más me enfocaría, en el diálogo constante entre el lector, el escritor y el texto como mediador, ¿no? El tercero sería las posibilidades que puedes tener tú como escritor a la hora de hacer o generar intertexto. O sea, cuando un escritor hace minificción, no siempre debe haber intertextualidad, pero sí hay otras herramientas textuales con las que puedes jugar. A mí sí me gusta mucho la intertextualidad, debo decirlo.
no es fundamental, pero si tienes las herramientas y puedes hacer uso de ellas, yo creo que no estarían de más, siempre y cuando se note que es un diálogo también entre los textos y no un plagio, ¿no? Porque luego también, yo he leído un montonal de textos que dicen, es intertexto, ¿no? Y yo digo, no, eso no es intertexto, eso es un plagio. Pues se trata de dialogar, no de copiar la obra. Yo creo. Y yo creo que obviamente la brevedad, pero considerando siempre la brevedad no como obligación, sino que el texto diga lo que tiene que decir sin más y sin menos. Así, tal cual. Yo pienso que el texto tiene que decir lo que tiene que decir. Obviamente pensando que la minificción, su característica o su cualidad es la brevedad, ¿no? Digo, no vas a hacer 2 páginas y no vas a decir que son 2 páginas porque es lo que quiero decir, lo que tengo que decir, pero sí hay textos que luego yo he leído que por ser como hiperbreves, le quitan mucha esencia a lo que podrían decir con otro renglón más, por ejemplo. ¿Tú utilizas como un recurso didáctico a la minificción con tus alumnos de preparatoria? Fíjate que utilizo la minificción solo como herramienta y juego como de lector o como comprensión lectora rápida. A veces les los dejo hacer historietas, videos o alguna interpretación sobre minificciones que hemos leído, pero la utilizo para que ellos empiecen a emular la literatura y yo creo que utilizo esa herramienta para ayudar a mis alumnos a que escriban, porque yo sí creo que si se escribe o que si todos escribimos, pues nos ayuda también a sobrellevar la vida de alguna manera. O sea, yo Preguntar cómo fue recibir a la poeta uruguaya Aida Vitale. uy, eso fue bien genial. Yo creo que ha sido de las cosas más chidas que me ha pasado como promotor de lectura, hablando ya, y sí como escritor también, porque la verdad es que me tocó recibirla con un ensayo que hice a su obra que se llama Léxico de Afinidades. Es un libro que es el único que yo conozco de ella que está escrito, que tiene prosa o narrativa, ¿no? Ya ves que ella es poeta en realidad. Y en este léxico de afinidades, cuando ofrecieron o me pidieron escribir un ensayo sobre la obra de la uruguaya, me dijeron, ¿no? ¿Sobre qué obra lo vas a hacer? Porque necesitamos 2 ensayos para su premiación en la FIL y la presentación, ella es premio FIL 2018 y toda la fiesta, ¿no? ¿Sobre qué obra te vas a basar? Y cuando empecé a preguntarles a amigos escritores y editores de algunas editoriales, como ideas para ver qué les gustaría leer, todos me dijeron lo mismo, ¿no? Puedes escribir un ensayo sobre Ida Vitale y sobre su amistad poética con la naturaleza y el universo y el medio ambiente. Y entonces, como todos me dijeron lo mismo, dije, no, entonces seguramente el otro ensayo va a tratar de eso. Y sí, cuando le pregunté a la persona que me invitó, me dijo, no, nada más ya no escribas sobre sus libros y sobre su relación con los animales y el planeta y las plantas, porque sí ya lo van a hacer, ¿no? Te queda hablar sobre tal cosa. Y le dije, no, fíjate que yo acabo de descubrir un libro que se llama Léxico de Afinidades y habla sobre el uso de la palabra en la esencia del ser humano. Y ese me gusta, lo voy a tratar. Y ya, así lo armé. Me aventé el libro, lo leí y luego ya empecé a hacer el ensayo. Y cuando empecé a leerlo cuando empecé a leerlo para Ida Vitale, así como para darle la bienvenida, la señora estaba como un poco distraída porque ella es muy mayor, un poco distraída de entre toda la gente y los premios y todos leyendo su obra y luego hablándole y ella así como que sí, pero cuando yo empecé a hablar sobre su obra, así cuando dije y ella sí, de yo Natalia y entonces la verdad en el ensayo, me encantó porque ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y me volteó a ver y cruzó los brazos y las piernas y me vio todo el tiempo y cuando terminé de leer se paró y me fue y me dio un abrazo, se paró de su lugar, fue hacia mí, yo como está muy mayor no la dejé llegar hasta mí porque dije, no se me vaya a caer o algo, y fui, la encontré y nos abrazamos, ¿no? Ahí las dos, ¡ay! Y ya me dijo ella, pues, que le había encantado el ensayo, muchas gracias, que nunca le habían hecho un regalo tan bonito, y a mí me encantó, la verdad, que le hubiera gustado. ¿No le has escrito alguna minificción a ella? No, fíjate, que ahora me acabas de dar la idea. Sí. Eso.
Nuestro amigo Mustafa, lo tradujo al árabe y me gusta mucho. Creo que también seguramente ya lo viste por ahí, porque lo tradujo Mustafa. Se llama De pequeñas mordidas. Pues mire usted, comencé por mordisquear sus labios. Las personas normales suelen besar, pero yo mordisqueo. Mordí sus pies. En especial me detuve en su dedo pulgar derecho. Tan gordito él, tan suave. Perdón, pero si tan solo supiera las miles de sensaciones que brotaban de mí cada que la mordía. También mordí sus muslos. Ahí usé un poquito más de fuerza. En ese momento supe que no le disgustaba lo que hacía, al contrario, ya gemía como si estuviera a punto de explotar. Sin embargo, sé que aún no lo hacía porque en realidad sentí un orgasmo cuando llegué a su sexo. Ahí me detuve por mucho tiempo y repartí un montón de múltiples mordiditas, aunque debo confesar que algunas no tan pequeñas. Creo que cuando subí a su vientre, sin afán de alardear, ella ya había ido y vuelto unas 3 veces al mundo del cosquillo profundo y de los cuerpos entumidos. Ya ve que dicen que las mujeres son multiorgásmicas, y ella de seguro lo era. Después me suplicó que no la dejara, pero tuve que hacerlo porque soy casado. Así que no fui yo, y aunque en su cuerpo la única señal de supuesto maltrato son mis dientes, yo no la maté, créame. Debió morir de amor. La verdad es que yo sí he escrito más, pero he escrito más minificción y cuento. Y tengo ideas, muchas ideas para escribir otras cosas, ¿no? Que no es ni minificción ni cuento, o sea, ensayo. Pero no me he sentado a escribirlas, solo las estoy pensando. Es lo que te digo que me pasa a mí, o sea, pienso. Y tardo mucho, a veces muchos días, o incluso a veces me ha pasado que trabajo meses o no dejo de pensar en una idea, ¿no? Pero cuando me siento a escribir, pues ya casi sale solito. Bajo que puedo ver escrito ya, ¿no? Ya no, o sea, ya no está como en mi pensamiento o en mi imaginario, está escrito. Pero también es verdad que como docente, porque soy maestra, el trabajo se incrementó como no tienes idea y eso de ser docente en línea a veces nos quitó a nosotros el tiempo. O sea, cuando tú vas y das clases en un aula, digamos, tú vas de 9 a 10, ¿no? Y ya. Pero ser docente virtual es de 8 de la mañana hasta quién sabe qué horas, ¿no? Y eso también, o sea, todo el mundo cree que porque estás en casa, pues sigues trabajando todo el día y no. Pero bueno, eso me pasó a mí. Así es que también me quitaba tiempo a veces el trabajo para hacer lo que yo tenía que hacer o lo que quiero hacer, que es escribir. Ahorita estoy de vacaciones, pero ya que regrese de vacaciones, si sigue esto de la virtualidad, te digo, es como lo siento más cargado. Es raro, porque puedo ser más productiva aunque tengo más trabajo. Es así. Todos, o sea, el grupo, esa como amistad, por eso decimos, yo he leído en el chat que tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Y yo he leído en el chat que escriben, es que somos ya como una familia, y yo estoy totalmente de acuerdo porque de pronto es un día y buenos días, y aquí comparto esto, aquí esto lo otro, o incluso hoy me encantó ver que ya estaban jugando aquí en México, ya ves que le llamamos echar carrilla, bueno, aquí en Jalisco decimos, ay, vamos a echarle carrilla, ¿no? Entonces vi que de pronto ya estaban como echándole carrilla a José y entonces esas cosas a mí hacen que me hacen sentir esa fraternidad y esa los lazos que sin conocernos en persona, con esa amabilidad y esa gentileza que todos tienen y esa apertura se da. Y a mí me encanta, o sea, más allá de la escritura, que es buenísimo, los proyectos que se están llevando a cabo y el apoyo, a mí me encanta saber que existen personas que sin conocerse se introdujeron en un grupo de WhatsApp y de pronto ya todos saludándonos, abrazándonos, mandándonos besos y sí compartiendo la literatura, sí compartiendo la minificción, los proyectos, pero saber que puedes a lo mejor, bueno, yo me siento con esa confianza, ¿no? Saber que un día puedo escribir y decirles, oigan, saben que hoy no voy a poder hacer esto porque me siento a lo mejor mal o no tengo tiempo y que voy a recibir un apoyo o que me van a decir no te preocupes o lo que sea, para mí eso es muy importante. Para la cuarta edición de los videos de los minificcionistas pandémicos, a propósito,
Es un texto que este lo escribí exclusivamente para el grupo y para esa edición. Me gustó porque traté el tema que acordamos, que fue sobre la preservación del medio ambiente, las ballenas y los delfines, pero todavía conservando ese toque fantástico y de misterio, ¿no? Que me gusta a mí. Y aquí yo toco la posibilidad de cambiar los espíritus o de la reencarnación en un momento dado, rápida o súbita, entre una persona y un animal. O sea, como de cambiar, ¿no? Intercambiar cuerpos. Entonces se llama Del día en que viví en el mar. Llamadme Ismael, Herman Melville. Siempre fue la lucha del hombre contra la bestia. Claro, eso era bien visto por mí hasta antes de hoy, pues de un día para otro, cuando por la mañana abrí los ojos, me vi atrapado en una especie de red, mientras un hombre vociferaba su triunfo al mismo tiempo en que me picoteaba con su lanza. Cuando lo vi a los ojos, sentí amor por él, un amor extraño e incomprensible. Cuando me vio a los ojos, pude leer en él emoción y odio, un odio conocido e inconfundible. Entonces comprendí lo que pasaba. Yo había dejado de ser Ahab, el capitán, el marinero, el hombre, para convertirme en el cetáceo que tanto había perseguido antes. Es que de pronto yo considero que puedo tener para escribir minificción, en realidad no se sujetan a la minificción propiamente dicha, ¿no? Yo creo que las influencias que tengo se deben más bien al género y a la forma de escribir de algunos, que me gustan mucho, que es lo que te había dicho al principio. Para yo escribir, yo leo antes, ¿no? Pero leo además lo que disfruto y a veces releo. O sea, yo tengo un libro que ya había leído y luego a veces, no sé, hay alguien, me pasó una vez con mi mamá, no tenía los cuentos tenía el cuento a la mano, uno de Miriano González, que se llama El diario del señor X, que me encanta, así está súper, o sea, yo lo leo y me explota la cabeza a mí, ¿no? Me encanta. Y el corazón también me explota, así como Mortal Kombat, así, me hacen el fatality. Y y entonces, bueno, yo leo resulta que, pues bueno, yo leo más bien un texto y eso es lo que yo siento que a mí me influye. Me gusta leer mucho minificción, sí, pero yo leo minificción más como en extractos, no de libros completos. Por ejemplo, voy en búsqueda de minificciones. Al principio es sobre ahorita no recuerdo bien la antología, pero se lo publicaron es una publicación local de Cuba, una editorial independiente. El libro está a mano, o sea, está editado a mano, está súper bonito. Y me gustó mucho la forma en que escribe este muchacho, ¿no? Y lo conocí precisamente porque en internet alguien publicó la obra de él, así X, y ya yo empecé a buscar hasta que di con él en el Facebook y entonces empecé a leer más obra de él. Entonces, me encanta Max Aub, ya te había dicho Crímenes Ejemplares. Me gusta mucho por ahí algunas que yo considero minificciones independientes de algunos autores. Por ejemplo, me gustan algunas que he leído de Borges, que yo sí considero que son minificción, algunas de Julio Cortázar, que también considero que son minificción. Por ejemplo, de los instructivos que tiene, del instructivo cómo subir las escaleras y de cómo debes llorar, para mí son minificciones, aunque tienen su forma y su estilo. Me gusta mucho también por ahí algunas minificciones que alcancé a percibir en el libro de Léxico de Afinidades de Ida Vitale, a propósito también que alcancé a darme cuenta. Me gusta uno se me fue el nombre del escritor, no recuerdo si es César Vallejo. Perdona que se me olvidó el nombre del escritor, pero te digo, pero tengo las minificciones aquí, ¿no? Por ejemplo, hay una minificción que me gusta, El migrante también me gusta mucho, ¿no? Así que se me hace como muy intensa, 3 renglones súper intensos. Me gustan las minificciones, por ahí también he leído mucho la obra últimamente de nuestro, ¿cómo se llama? Paisano Juan Carlos Gallegos, que he leído algunos textos de él de manera independiente, no en una antología en sí, sino varios así que voy recopilando y me caen y los leo y me gustan.
Y obviamente, pues los textos que últimamente estoy leyendo mucho y que estoy como nutriéndome de ellos, así absorbiéndolos, son, yo creo que la obra de ustedes, de mis compañeros, de los minificcionistas pandémicos. O sea, ver los estilos y así, me gustaría hacer un pulpo y chuparles así sus capacidades y entonces crear el mismo estilo mezclando todo ahí. No sé, eso sería como en cuanto a influencias de minificción. O sea, no es como un autor en específico. Aunque sí te voy a confesar que Max Aub es a mí me gusta, pero porque te digo, o sea, a mí me gusta mucho el género negro, la novela negra la leo mucho, en todos los ámbitos, de crímenes, de detectivesco, pero yo lo veo todo siempre como manera de protesta y como de generar empatía con el otro, ¿no? Nunca lo veo como una apología al crimen, o nunca lo veo como una, sí, como quererme identificar con el criminal, pues no. O sea, de hecho,